Viernes, familia, bendecido inicio de fin de semana. Que el Todopoderoso bendiga tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Hoy finalizamos lo que son las cartas pastorales, la serie que estuvimos tratando en el en el transcurso de esta semana. En el día viernes, que es hoy, finalizamos con el último tema acerca de la carta a Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un gentil, o sea que no era literalmente un judío, no era literalmente judío, era gentil, lo que son las personas que no vienen de la descendencia directa judía. Nuestro Dios Todopoderoso lo convierte en un hijo espiritual del apóstol Pablo y él lo llama un verdadero hijo en la común fe. Y vemos que le escribe esta carta, y en varias cartas, como en Segunda de Corintios, vemos como Pablo, el apóstol, alaba el trabajo de este joven, porque él literalmente era enviado a varias iglesias a satisfacer las necesidades, a cubrir las necesidades de esos lugares. Era entrenado literalmente por Pablo, y Pablo lo ponía al mando de algunas iglesias para resolver problemas, para resolver conflictos, al igual que lo hacía con Timoteo. Vemos que el contenido de esta carta de Tito es acerca de la buena enseñanza. Y el contenido que tiene es acerca del nombramiento de ancianos, habla de falsos maestros, habla de una vida piadosa, que es lo que se conoce como el ministerio de la piedad, habla de instrucciones a varios grupos de la iglesia, y en esa parte vamos a estar hablando de un versículo en particular que se encuentra en Tito 1:5, que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eso fue lo que lo envió a hacer a varias de estas iglesias. Pero vemos que cuando nos vamos al capítulo 2, él habla acerca de la sana doctrina, él habla acerca de eh, las funciones de muchos grupos en lo que es la iglesia. Y por ejemplo dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la prudencia. Aquí habla de la función y cómo deben comportarse los ancianos. Luego habla de las ancianas. Dice en el versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí habla de la función de las ancianas en el entrenamiento de esas esposas jóvenes, de esas mujeres jóvenes, de cómo deben entrenarla en su vida, en la iglesia, en su comportamiento, en su testimonio, en cómo deben ser sometidas a sus maridos, y todo eso le correspondía a las ancianas. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Él le dice a Tito, palabra que vemos que le pronunció también a Timoteo cuando le decía: sé ejemplo tú, porque muchas veces nosotros podemos pedir a las personas que están bajo nuestra autoridad como líderes o como ministros, o a otras personas que conocemos como cristianos, que están hermanos en la fe en Cristo Jesús, que se comporten de cierta manera y que sean ejemplo en cierta manera, pero nosotros debemos empezar nosotros siendo el ejemplo, porque él le dice que debe exhortar a los jóvenes a que sean prudentes, pero que se presente a sí mismo como ejemplo de buenas obras y de enseñanza. O sea que él le estaba diciendo: tú tienes que exigirle a ellos que se comporten como jóvenes de cierta manera, pero empieza comportándote tú de esa manera, porque muchas veces que vemos que en el ministerio pasa eso: tú quieres exigir que se comporten de cierta manera, pero ¿cómo vas a exigir si el ejemplo no empiezas haciéndolo tú? Dice también: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Hablábamos en una ocasión en esta semana acerca de el problema que había de muchos siervos que se rebelaban ante sus amos, y en la semana pasada cuando hablamos y tocamos la carta de las cartas carcelarias, las epístolas carcelarias, estuvimos hablando de Filemón, cómo se
rebeló en contra de su amo. Entonces, esta situación estaba pasando también, donde el apóstol Pablo le dice a Tito que tenía que decirle a los siervos que debían estar sujetos a sus amos porque era lo correcto. Le dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. O sea que nuestro comportamiento adorna la doctrina evangélica, la doctrina cristiana. Dios te bendiga y te guarda en este hermoso viernes, y será hasta el próximo lunes cuando compartamos Despertando con una Palabra de Vida con Jaime José. Bendiciones.